Bien, y esto es... Aquí va a ir a la intro. ¿Cuánta gente hace un unboxing en un tren? Bienvenidos a el número 1 y creo que el único número que va a haber de unboxing. Tenemos muchas boxing. Le voy a llevar un maquillaje de terror. Vicens también, aunque no lo parezca, está Vicens. Di hola, Vicens. Ahí. Y aquí está Alfred, que está como cansado. ¿Veis los ojos de cansado? Está cansado. Di algo. Que estoy muy cansado. Vale. Tenemos más bolsas, mira. Tenemos más bolsas ahí. Y Vicens tiene un pan. Sí. Enséñanos tu pan, Vicens. Ese es el unboxing del pan. Esto es muy porno. Vamos a empezar con esta bolsa. Esa es la Más bolsa. fácil. Esta es mi única bolsa. O sea, ya sí que arrasado porque bueno, todo esto de ella. La mía es esto. Ya está. ¿Has comprado dos? Sí. ¿Qué es? Uno, ¿dónde lo comprado? Este lo he comprado. ¿Dónde lo he comprado? En el primer. Sí, en el primer. Así las dos cosas. ¿Es tú que llega el WhatsApp que me llega? Sí, vale. Son coleteros. Vale, muy bien. Vamos a ver la primera bolsa. A Libri. De Libris. ¿Qué he comprado aquí? Esta bolsa se me resiste, Está haciendo de robar. He comprado estos libros. Pone Chitaim y Psiopanimayim. He comprado 3. Es para clase de ruso, porque yo estudio ruso. Lo gracioso es que necesitaba 4, uno para mí también, y solo había 3. Así que me he quedado sin libro, porque soy una buena persona. Es una chaqueta de 2 de 2 Tampoco arrugaica la pobre. para Lulu. Lulu es mi sobrina. Oh, el tren se ha puesto en marcha. Si veis por la ventana veis cómo se va hasta el espacio. No sé si se verá, pero bueno. Entonces, como yo no tenía mi libro de Chitaim, Psiopanimayim, me he comprado ese de Sloshaim, Shibiu, Ruskayu, que no tengo ni idea de qué significa. ¡Claro! Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas. ¿Nos gusta? ¿Sí? Está en inglés. Spot of Water, de Mark Haddon. Este hombre escribió un libro que se llama El curioso incidente del perro a medianoche y me gustó. Y me he comprado otro de este hombre. Entonces esa es la sección snack. Ostras, nena, 6 Blu-rays, 6 Blu-rays. Lo que nos ha gustado porque había 3 por 2. Entonces hemos dicho, vamos a coger 6 películas para que nos han comprado 4. No voy a decir nada más sobre No hace falta. Esto va a quedar en la intimidad de nuestra casa. Orgullo y Prejuicio, este hombre está muy bueno. Se llama Matthew McFadden. Pero esta película tiene ya tiempecillo, ¿no? Esta película es del año... Aquí pone 2005, pero pues 10 años ya, ostras, qué viejo. Este hombre hace de... Hostia, se me ha olvidado. Ah, no. Mierda, se me ha olvidado. You have bewitched me, body and soul, and I love you. Me gusta Only Lovers Left Alive. Sale Tom Hiddleston. No hace falta decir nada más. Melancolía, Lars von Trier. Sí, es un tío raro. Es una peli muy rara, pero a mí me gustó, ¿vale? La Ola es una peli que te cagas de buena. Hola. Juno es un clásico también, está muy bien. Hoy Drácula ya. Y Drácula, si esos eran clásicos, este ya Es mega clásico. es mega clásico. Y me falta la última bolsa, ¿no? Que no por ser la última es la peor. Unboxing, bueno, mira qué mono. ¡Tata! Ese es Chewbacca. La historia es que estábamos en la casa de libros y he tocado una cosa de Star Wars y eso estaba debajo de la cosa que he tocado. Yo pero no lo he visto, la verdad no lo he visto. Y al quitar la mano ha hecho al suelo. Digo, hostia, que se ha quedado Chewbacca. Y la chica de la casa del libro me ha dicho, llévatelo. No ha sido nada más llegar a Barcelona, ¿sabes? O sea, llevo cargando este Chewbacca, ¿qué hora es? ¿Qué hora es?
Espérate que mi hermano está ahí situándose. Las 7:20. Aún no hemos llegado a paseo, no, tranquilo. O sea, ¿a qué hora he llegado? Como antes, un poco antes de las 11 de la mañana. Sí, a las 11 menos cuarto por ahí. Desde las 11 de la mañana después está la mano. Ella ha sobrevivido. Esa ha desmontado un par de veces. Pero bueno, aquí sigue. Bueno, el prima has comprado, bueno, de todo y más. La Biblia de Trinidades. He comprado una camiseta de Star Wars para mi ex marido. La chaqueta es para mi sobrina, que mi sobrina no es mi sobrina biológica, es la hija de la novia de mi ex. O sea, mi ex, su novia tiene una hija y la chaqueta es para ella. La bolsa de pan. ¿Por qué me la he comprado? No sé, me lo he mandado. Tienes ya la colección de este año, ¿sabes? Sí, tengo 3 bolsas de pantalla. Luego tengo las cosas que me he comprado. Más bragas. Bragas de paca. Y por último, pero no peor, Las bragas de Star Wars. me quedé pegada así. Creo que puede ser. Que te ves con nosotros a Tarragona, ¿sabes? La gente nos está mirando. ¿Por qué será? Es un poco más bien las compras que hemos hecho, porque unboxing es que las abres, las pruebas, todo, ¿sabes? No te vas a probar las bragas, ni vas a abrir los Blu-rays y ver las películas, ni aquí no. Me he gastado un poco de dinero. Sí, hay otra cosa, no es un regalo para una persona que no se puede tener. Sí, pero también es un poco bueno, da igual, no digo lo que es. Es temática flick. Eso, dejémoslo así. Está la bolsa de outfit, está durmiendo. Ha comprado la misma camiseta de Star Wars que yo, pero normal. ¿Has comprado algo más? Dudaba entre esta y la de Marvel. Ante la duda, la más... Star Wars. Star Wars. Ana Fred se acaba de ir y tengo a mi lado. Ah, ¿viste? Estamos en Passeig de Gràcia. No voy a grabar mucho, parece que la gente se piense que los grabo a ellos. Ha sido un día muy productivo, muy fructífero. Sobre todo cuando he comprado los DVDs. No os voy a contar por qué. Eso va a quedar para Germán, para Vicente y para mí. No os lo voy a contar. Bueno, hemos visto unos cereales. Te mueres. Unos cereales y no los hemos comprado. Ahora mismo estoy muy... ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo dirías? ¿Cómo lo diríamos? Vacía o como, no sé, o... Vacía, ¿no? Me arrepiento. Arrepentida. Exacto, estoy arrepentida. Aunque les he hecho una foto. Son los cereales de Albert Rivera y de Pablo Iglesias. O sea, te mueres. A ver cómo debes saber a eso, ¿no? A político. ¿Cómo saben político? Coges un político y haces... Ahí debe estar el olor del Albert Rivera, ¿no? Y el otro, o su perfume o algo. No me gusta Pablo Iglesias, o sea, no me... Es que a mí ninguno de los dos, la verdad, de los que habían ahí. Pero Albert Rivera es mono. La casa era mono. De eso ya era gris. Tú no vendes unos cereales con una caja gris. Pero el dibujito era como muy... Me arrepiento de no haberlos comprado porque no creo que lo vaya a encontrar nunca más. Los cereales de Albert Rivera y Pablo Bueno, Iglesias. si no tienes una excusa para volver y así también coges el libro y los cereales. También nos hemos hecho una foto de Albert Fertío con unos gorros de Yoda. Monísimos. Pero en realidad son muy feos. Qué luz más fea está, amarilla, es que parecemos cadáveres. No sé. Pero estoy mona. Me parezco la Mónica. Es que ha sido dejar el pan y mira que de esto. Tendré que hacer como ella. La Mónica. Mónica, si no estás viendo cosa que dudo. Mónica Busquets. ¿No? Lara, ¿no? Sí, Mónica ¿Qué más Busquets. me ve? ¿Cuánto hace que no la vemos? 1 millón de años. No me acuerdo. Os vamos a poner una imagen de la Mónica para que la veáis. Por si no os acordáis de ella. Ay, no hace falta, porque en esas fotos también saldrá otra que me da igual. Mejor no hablar tampoco de ella. ¿Quién? No sé, de esa época también estaba aquella que era muy bizarra. Que no quiero tampoco nombrarla, porque esa persona sí que puede ver estos vídeos. Tanta gente bizarra hemos tenido en el port. Bastante, sí, sí. ¿Quién? Luego te lo digo. Dímelo, lo puedo editar No. y no lo voy a borrar. Y no lo voy a Bórralo. poner. No, pero solo voy a poner una imagen de los vídeos de la Mónica diciendo alguna pavada de las suyas. Como lo de... Como de Para mí zorra no significa puta. cuando- Hijo de mes, zorra, bitch.
Y yo, Bicho es puta. zorra. No me digas, Zorra. Mónica. ¿Qué es zorra? Pero es menos fuerte, zorra. ¿Ah, sí? Ah, sí, ¿desde cuándo? No sé. Le dijo lo de la Mary, esto de... Es que a veces Mónica pienso que te bajas de un árbol centenario, no sé No, qué... parece que a veces Mónica, a veces pienso que no, te vas por las ramas de un árbol centenario. Eso lo dijo la Mary. Porque eso de zorra, para ella zorra no significaba puta, ¿no? No sé, significaba sabia o algo así. Es que Exacto. era muy zorra. esto no lo voy a poner. Ya, pero no sé. Mónica, a veces no sé por dónde vas, ¿eh? No, es De verdad. Te vas por las ramas, pero de un árbol de esos centenarios, porque tiene ramas para irse. Aquí se acaba el vídeo de nuestro Ahora a unboxing. dormir. ¿Vale? Sí. Pues esperamos que os haya gustado nuestro primer y único unboxing, porque no queremos repetirnos, ¿sabes? Hemos hecho el unboxing, el día del colesterol, el día del Queremos hotel. irnos innovando. Exacto. O sea, una cosa de cada. Exacto. Una vez grabamos un vídeo del Pisen. No, espera, no. El cine, Grabamos dos, sí. Uno en el cine que fuimos a ver Inside Out. Inside Out. Sí. Una vez fuimos a ver Inside Out y lo grabamos. Queríamos hacer luego comentarios de lo que nos había parecido por ahí. Sí. Exacto, nunca lo Teníamos que editamos. volvernos a poner la ropa y hacer un poco... Sí. Y también grabamos uno un día que había una conjunción, pero voy a ponerlo hasta aquí. Una conjunción Júpiter y Venus. ¿Te acuerdas? Es una conjunción. Es otro tipo de conjunción. Y tampoco llegamos a editarlo nunca. Así que no sé ni qué coño estaba contando. Vinaros, sí. Espera, Vinaros. Aquí es donde siempre me preguntan la gente. Me preguntan de todo. Ese punto de información. Sí, que me contraten para Renfe, porque vamos, yo ya estoy aquí, tengo que me sé los horarios, me lo sé todo ya. Sí, porque se sabía el horario del tren. Bueno, vamos a ¿Cuántos dejarlo años aquí, por todo lo alto en Sans. Nuestro primer y único unboxing de nuestra vida. Espero que os haya gustado y le deis un me gusta, así. Y si no os ha gustado, le dais un no me No, gusta. da igual, no hace falta. Si no os gusta, directamente no lo veáis, no lo compartáis o lo que no queráis. Pero no os pongáis nada, que luego nos come. Sobre todo a él A mí me le come mucho. mucho, a sí. mí me da igual, porque uno de mis vídeos tiene un esto, pero me da igual. Pero es Es que si miro aquí me veo a mí, pero si miro aquí no me veo, pero es que el objetivo está aquí.